de los temas importantes para saber, y vamos a hablar de eso ahora, es la literatura infantil. ¿Es literatura de verdad? Es decir, la literatura infantil, ¿es una literatura que se hace con palabritas y diminutivos y finales felices para los nenes? ¿O es una literatura con mayúsculas? Los adultos son los intermediarios entre los libros y los chicos. Y estábamos hablando de ese tema que para los escritores es tan importante. ¿La literatura infantil es literatura de verdad? A veces parecería que no, porque, por ejemplo, hay poca crítica sobre la literatura infantil en los medios de comunicación. Hay poca en general, pero sobre la literatura infantil menos aún. La literatura infantil no se da como materia en la universidad, en las universidades. A veces hay cursos de posgrado. ¿Pero por qué? ¿Porque no es literatura de verdad? Bueno, hay alguien tan importante como Borges, nuestro querido Borges, que dice que no. ¿Saben qué dice Borges? Dice, allá, y está hablando de los años 1810, en esa época, dice, afortunadamente para los niños no existía la literatura infantil. Eso nos pone mal a los escritores que hacemos libros para chicos. Y cuando habla de los libros de uno de sus escritores más amados, Stevenson, por ejemplo, no nombra La Isla del Tesoro, porque La Isla del Tesoro se supone que es un libro para chicos. Y miren que él amaba a Stevenson. En uno de sus libros dice, en uno de los libros de Borges, dice, como el de Montaigne o el de Brown, el descubrimiento de Stevenson es una de las perdurables felicidades que puede deparar la literatura. Y sin embargo, acá no lo nombra a uno de sus libros más importantes, La Isla del Tesoro. En otro texto, cuando sí nombra a La Isla del Tesoro, dice que es una pena porque a los escritores que escribieron para chicos se los pueriliza de alguna manera. Dice así, Borges: quien escribe para los niños corre peligro de quedar contaminado de puerilidad. El autor se confunde con los oyentes. Y nombra a varios escritores, como Stevenson, Kipling, etc. Ahora, acá está el libro de La Isla del Tesoro, que yo me lo traje porque era el libro que yo leía cuando era chiquita y yo lo quiero tanto. La Isla del Tesoro es de 1947, yo tenía ahí 7 años. Es un libro precioso. Este no es un libro para chicos de los que piensa Borges, es un libro para todos. ¿Y por qué Borges dice eso? Y hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Que la literatura infantil no es literatura de verdad. Por ejemplo, para Borges, Alicia en el País de las Maravillas no es una literatura para niños, porque tiene varios planos de significación, dice Borges. Justamente nosotros creemos, yo, muchas personas como yo, especialistas y autores, que la literatura infantil, antes que infantil, es literatura. Esto lo he dicho ya muchísimas veces. Lo he dicho en congresos, en mesas redondas, acá, fuera del país, pero todavía la literatura infantil está como pegada a la educación, demasiado pegada. Yo sé que a mí muchos maestros me conocen sobre todo los maestros y los chicos porque visito mucho las escuelas, me habrán oído decir esto infinidad de veces. Sin embargo, todavía parece que no quedara claro. Siempre que la literatura infantil entra a la escuela, siempre que un docente o un bibliotecario acerca un libro de literatura infantil a los chicos, es como que hubiera que hacer una especie de aprovechamiento de ese libro. No basta con leerlo, no digo en todos los casos, pero en muchos casos todavía sí. Es como que
hay que utilizar la literatura para otra cosa, para mejorar la ortografía, para aprender el sujeto y el predicado. Y no, la literatura infantil, igual que la literatura, tiene que ver con las palabras. No tiene por qué dejar ninguna enseñanza, aunque la deje por añadidura. Es una cosa de escritoras y de escritores, no de maestras, madres, personas de buena voluntad, de buenas intenciones. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que enseñar. La literatura infantil, igual que la literatura, es algo, es un oficio, como yo he dicho otras veces, es un oficio peligroso, que obliga a andar por la cuerda floja, a meterse en las sinrazones. Es un salto al vacío. Destinada a sembrar el miedo desde la infancia. El mundo vive sometido a una dictadura, a veces visible, a veces invisible, que es la dictadura del miedo. Y los niños no escapan a esa dictadura, que les enseña a obedecer, porque si no obedecen serán castigados. Si vos ves todo lo que es la literatura infantil, a lo largo de, por lo menos de los últimos 3-4 siglos, la más difundida, la más famosa, es siempre una literatura donde hay desobediencia y donde hay castigo. Y los castigos son terribles, para aterrorizar a los niños. Entonces ese es un efecto, es una literatura que puede ser aplaudida desde el punto de vista artístico, pero que es enemiga de la libertad. Buena parte de la literatura que los adultos escriben para los niños, la llamada literatura infantil, está dirigida a niños de muy limitado alcance mental, porque de muy limitada inteligencia. Son libros escritos como para bobos. No todos, naturalmente que no, hay libros muy valiosos, pero buena parte de los libros son o destinados a aterrorizar a los niños, o libros perdonavidas, que dicen, bueno, como es para chicos, y es como si se estuvieran escribiendo para bobos, para tontos. Y los niños suelen ser mucho más vivos que nosotros, y más inteligentes y más sutiles que nosotros. Entonces cuando ellos se sientan respetados, bueno, reaccionan retribuyendo ese respeto. A mí no me molesta que me digan que soy un autor infantil, a medida que pasan los años me gusta cada vez más. Bueno, porque vos dejás de claro, estás más lejos de la edad. Claro. Sí. El tema que a mí me preocupa, y es un poco el título que yo le dije a las chicas que le pusieran al programa, un título que es una cosa simbólica nada más, no es que vamos a hablar de eso, pero que pusimos, creo, que es la literatura infantil, porque es un tema que a mí... Cuentos. La parte más genuina de mi forma de expresarme, que es escribir, y que después de grande me enteré que yo escribía para chicos o para adolescentes. ¿Vos? Se fueron dando cuenta los editores. Vos escribís. Claro, Yo escribía, yo leía Claro. a mis autores preferidos, que eran Bradbury, Borges, Asimov, Bioy Casares y Marco de Nevitt, y todo, y iba escribiendo de una cierta manera. Empecé a llevar cosas a las editoriales y ahí me fui enterando que yo era un autor para ese campo, que ya existía en Argentina gracias a los pioneros, que empezó con el Centro Editor de América Latina. Cuando empezó la democracia se fue consolidando acá un fenómeno de que las editoriales empezaron a hacer colecciones para chicos y adolescentes. Y eso generó una industria y generó que se empezaran a aparecer autores en Argentina muy talentosos que escriben para chicos y adolescentes. Por supuesto, después estamos en las generales de la ley. En la literatura adulta habrá buenos, malos y geniales autores. En la literatura infantil lo mismo. Pero después se replica exactamente lo mismo. Hay autores de género policial, de ciencia ficción, de fantástico. Solo que es un campo especial que podríamos llamar, que llamamos la literatura juvenil. Bueno, que quiero decir esto, que las editoriales
son una industria, efectivamente. Claro, y les viene bien el nicho, digamos. Exacto. Pero tenés clásicos de todos los tiempos que hoy leemos como literatura juvenil e infantil. Un ejemplo claro es Stevenson. Stevenson Claro. hoy lo vemos como literatura Claro. juvenil. Claro. Y hay que ver para qué público escribía él. Seguramente pensaba también en el público juvenil, pero no escribía para un nicho No, editorial. Ahí Claro. está. El nicho editorial es lo que aparece después. La literatura infantil y juvenil en realidad Es mucho. un invento, vamos a decirlo. El título es un invento. Claro, el Claro. catálogo. El catálogo. El título. Ese tipo de literatura existió siempre. Lo que sí Exacto. ahora se empezó a enfocar Sí. para un del lector determinado. Hay chicos muy lectores Claro. y que tienen un nivel muy alto y que pueden leer cualquier cosa. Ujú. Ya de por sí un chico lector es un chico especial, ¿no es? Entonces, depende qué busques vos al escribir, o uno sabe también los límites que tiene o la cantidad de gente a la que puede llegar. Y eso implica también el vocabulario que vas a usar. Que haya leído el Quijote 3 veces sería como un poco mucho. Exagerado. No. Hay, qué sé yo. ¿Entendés lo que ¿entendés dónde va la pregunta? Totalmente. A mí nunca me pasó. En general, los chicos tienen como una muy buena recepción. Pueden o ser indiferentes, porque no les interesa, o al contrario, que les despierte Sí. otras lecturas. En general, la De literatura eso se juvenil trata, ¿no? se trata de abrir puertas. Lo que se Entonces, no sé, si por ejemplo alguien lee La Línea Recta y me dice, ay, yo le digo, bueno, leer Guardián del Centeno, por ejemplo, de Salinger, que es un libro que Claro, tiene que ver, que está vinculado a ese libro. Por supuesto. Entonces, y quizás yo tengo la fortuna, la bendición de que un chico lea primero mi libro y después Salinger, lo Eso cual sería es un honor, fantástico, digamos, porque claro. lo mayor que podemos aspirar es ser puerta hacia el mundo de la Es que literatura. ustedes con nuestra tarea a la cual se han dedicado tienen una misión importantísima, porque pueden hacer una cosa que es muy difícil en la edad justa, ¿no? Que es construir un lector. Yo